Hola a todos, bienvenidos a Nefrología al Día, en un día nuevamente. En esta charla hablaré sobre el diagnóstico y manejo de la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica con recomendaciones basadas en la evidencia. Mi nombre es Elizabeth Alzate Herrera y soy médico nefrólogo. En este consenso participamos 12 miembros en el grupo desarrollador, 6 sociedades de expertos y hubieron 50 colaboradores frente a 18 preguntas clínicas. Primero hablar del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mineral ósea. ¿Y qué aborda la enfermedad mineral ósea? El espectro aborda los biomarcadores, las alternativas a la biopsia ósea, la valoración de la calcificación vascular y la calcifilaxis, el tratamiento con vitamina D, el manejo del calcio y del fósforo, el tratamiento del hiperparatiroidismo y la osteoporosis. En esta charla no hablaré ni sobre osteoporosis ni sobre pacientes trasplantados renales. Yo quisiera que la enfermedad mineral ósea la abordáramos como en forma de escalera con 3 peldaños. El primer peldaño, una valoración inicial del paciente, saber en qué situación se encuentra. El segundo, tras los controles, saber en qué se encuentra el paciente, poder decidir cada cuánto voy a realizar esos controles. Tener en cuenta que como esto es una enfermedad dinámica y los valores de biomarcadores y situación del paciente son tan variables, tenemos que estar en un tercer escalón donde haríamos reajustes del tratamiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Las metas, saber hacia dónde vamos. ¿Y qué tenemos en esas metas? Los biomarcadores. ¿Cuáles son? En ese espectro están las alteraciones de la PTH, los trastornos del fósforo, los trastornos del calcio, las alteraciones de la vitamina D y el bicarbonato. Las guías KDIGO y KDOQI ya nos hablan y nos dan unos valores de referencia según el estadio renal para cada biomarcador. En el caso de la vitamina D, tener en cuenta que los valores de referencia y los estudios clínicos que hay se han hecho sobre población adulta sana. Nos hablan de niveles de insuficiencia por debajo de 20 para intervenir el paciente, deficiencia entre 20 y 30 y unos valores aproximados que rondan los 34 nanogramos por mililitro, que sería el ideal para nuestros pacientes renales. En el caso del bicarbonato, aunque todavía no es claro, las guías nos hablan de niveles por debajo de 22 para iniciar intervención médica. Teniendo en cuenta esto, la Service Task Force nos habla en la población adulta que aún tienen insuficiente evidencia para recomendar en los adultos sanos cuándo iniciar el manejo con vitamina D. Situación diferente para nuestros pacientes renales, como lo vemos en esta gráfica, en la cual vemos que hay cambios de los biomarcadores desde estadios tempranos. En el caso del bicarbonato, saber que el nivel sérico óptimo deseado, la dosis, el momento de iniciación de la terapia para mantener un estado alcalino en pacientes con enfermedad renal crónica aún no se ha definido. Parece que niveles entre 24 y 26 se correlacionan con mejores resultados. Aún hay varios estudios en marcha para probar el valor de la suplementación con bicarbonato. Y tras saber hacia dónde vamos y cuáles son nuestras metas, ahora sí entramos en el diagnóstico de los pacientes. ¿Qué aspectos aborda el diagnóstico? Se enfoca en las alteraciones de biomarcadores, las alteraciones óseas y las calcificaciones vasculares. En los trastornos bioquímicos, medir calcio, fósforo, PTH, vitamina D, bicarbonato y fosfatasa alcalina. Recomendaciones, tenemos 4 fuertes a favor, una débil,
y una recomendación de expertos. ¿Cuándo se hacen estas mediciones? Las mediciones las hacemos a partir del estadio 3, por lo menos una vez al año. En estadio 3, a partir de estadio 3, hacerlo de manera semestral. En estadio 4, cada 3 a 6 meses. Y en estadio 5, cada 1 a 3 meses. En el caso de la PTH, medirlos a partir de estadio 3, de acuerdo a los niveles que tengamos en nuestros pacientes y con los niveles de referencia, individualizar los controles. En estadio 4, hacerlo de forma máximo anual. Y en estadio 5, cada 3 a 6 meses. Con respecto a la vitamina D, nuestras guías todavía no tienen aún un consenso para definir cada cuánto hacer controles de vitamina D. Lo que sí debemos hacer lo que sí nos recomiendan es hacerlo a partir del estadio 3. Saber que tenemos unos valores que rondan aproximadamente los 34 nanogramos mililitro y la frecuencia la determinaremos dependiendo de las intervenciones que precisen nuestros pacientes. En el caso del bicarbonato, tampoco hay consenso con respecto a cada cuánto se debe medir. Lo que sí sugieren las guías es medirlo a partir del estadio 3 y por lo menos una vez al año. Y acordándose de la gráfica que les presenté inicialmente, con cambios en estos biomarcadores desde estadios tempranos, recomendamos medir niveles de calcio, fósforo y PTH en estadio 1 y 2 y por lo menos una vez al año. En el caso de las alteraciones óseas, la recomendación fuerte a favor es el estándar, que es la biopsia ósea. Tener en cuenta que aquí tenemos ausencia de centros diagnósticos para realizarla y que aunque hay estudios que han sugerido nuevos biomarcadores como la esclerotina circulante, la osteopontina, marcadores del colágeno derivados del hueso, tenemos que hacer uso de lo que tenemos en nuestra práctica clínica habitual: calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, vitamina D y PTH como alternativa. En el caso de las calcificaciones vasculares, las pruebas a solicitar son radiografía lateral de abdomen. Recomendación fuerte a favor. Es simple, económica. Pedimos una radiografía de abdomen lateral, en la cual consideramos la aorta abdominal como una estructura cilíndrica, en la cual lo que vamos a valorar son las calcificaciones de las paredes anteriores y posteriores a la aorta abdominal. Recomendación fuerte a favor: radiografía posteroanterior de manos y de pelvis. También es económica. Medición del índice de adragado. Pedimos una radiografía de pelvis en la cual miramos las calcificaciones de las ilíacas y calcificaciones femorales. En la radiografía de ambas manos, lo que vamos a mirar son las calcificaciones de las radiales y las interdigitales. Recomendación fuerte a favor: la tomografía computarizada de tórax de cortes múltiples para la detección de calcificaciones. Problema: el costo. No todos los centros la pueden realizar. Recomendación débil: ecocardiograma, en la cual deberíamos garantizar en nuestros pacientes renales a partir de estadio 3. Todos nuestros pacientes deberían tener por lo menos un ecocardiograma para valorar las calcificaciones valvulares. Después de saber hacia dónde vamos y qué vamos a valorar, ahora sí entramos en el tratamiento. ¿Qué blancos tenemos en el tratamiento? Vitamina D, PTH, calcio, fósforo y la calcifilaxis. Fuerte a favor: reducir el consumo de fósforo dietario.
entre 800 y 1000 miligramos en nuestros pacientes desde estadio 3. Importantísimo y fundamental la asesoría y seguimiento nutricional. Y recordar que no solamente es restringir el consumo de proteínas y alimentos, de fórmulas y preparados ya vienen con aditivos y que el fosfato también es un aditivo que se encuentra en muchos alimentos que consumimos. Opinión de expertos: considerar el uso de fósforos en medicamentos que utilizamos de forma crónica, entre ellos medicamentos para la tiroides, beta bloqueantes, antidepresivos, calcio antagonistas, IECAS, antipsicóticos, analgésicos, antihistamínicos. Recomendación fuerte a favor. Las guías nos hablan de uso de colecalciferol o ergocalciferol para tratar el déficit de la vitamina D. Y no olvidar, pacientes con PTH persistentemente elevada e insuficiencia de vitamina D, lo primero que debemos hacer es prescribir con vitamina D. En el caso de la hiperfosfatemia, el uso de quelantes debe ser de forma muy individualizada. Debemos considerar muchos espectros, entre ellos la tolerancia gástrica de los pacientes, y valorar si los pacientes tienen hipercalcemia persistente, calcificaciones vasculares, PTH suprimida, teniendo en cuenta los niveles de referencia anteriormente mencionados, no utilizar quelantes cálcicos. Esta es una recomendación fuerte a favor. Y fuerte en contra, no utilicemos quelantes cálcicos de forma rutinaria, solamente en los pacientes que realmente lo precisan. Recomendación de expertos: pensamos que podemos utilizar los quelantes de fósforo a base de aluminio por periodos cortos de 3 meses, sobre todo en los pacientes que tienen intolerancia a los otros quelantes, las medidas nutricionales han fallado o las otras medidas farmacológicas. También es importante tener en cuenta que los pacientes en prediálisis, el carbonato de sevelamer puede empeorar el estado ácido-base, así que es importante saber qué estado ácido-base está el paciente y preferir el clorhidrato de sevelamer. En el caso de que los pacientes tengan aumento progresivo de la PTH y niveles de vitamina D normales, pueden pensar en el uso de análogos selectivos de la vitamina D. Y utilizar calcitriol en pacientes con estadio 3A a 5 que no requieran diálisis de forma individualizada. Y el uso de calcitriol en pacientes con estadio 4 a 5 con PTH persistentemente elevada para controlar el hiperparatiroidismo severo y progresivo. Opinión de expertos: recordar, pacientes que tienen estadio 3 a 5, que tienen calcificación vascular, utilizar análogos selectivos de la vitamina D. O en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. En el caso de los calcimiméticos, las guías nos hablan de utilizarlos en pacientes en estadio 5 con PTHs persistentemente elevadas y no se tienen que utilizar solamente como monoterapia, se pueden utilizar acompañados de otros tratamientos como análogos selectivos o no selectivos de la vitamina D. Considerar otros panoramas de esos calcimiméticos, no solamente cuando el paciente tenga PTH elevada e hipercalcemia, sino también hiperfosfatemia persistente. En el caso de hipocalcemia persistente, en hipocalcemia persistente, en los pacientes que en uso de calcimiméticos, considerar no retirar los calcimiméticos, titularlos, bajarlos y más bien acompañarlos, si es posible, de suplementos de calcio o de análogos selectivos o no selectivos de la vitamina D, dependiendo si el paciente tiene calcificación vascular o no. La paratiroidectomía está indicada en nuestros pacientes a partir del estadio 3 a 5 con hiperparatiroidismo severo persistente, pero en estos pacientes tenemos que haber agotado el recurso farmacológico. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 meses, que los hayamos tratado con
Cinacalcet, análogos selectivos o no selectivos de la vitamina D, o quelantes cálcicos o otro tipo de quelantes, y en caso de fallar la respuesta farmacológica, ya considerar la paratiroidectomía. Como estrategia también, frente a la PTH persistentemente elevada, realizar la paratiroidectomía con pacientes con PTH persistente por encima de 800 o hipercalcemia persistente, cuando la terapia farmacológica ha fallado. En el caso de la caxifilaxis, que es el panorama, es el contexto al cual no queremos llegar, la calcifilaxis es una acumulación de calcio que se da en los pequeños vasos de la grasa y de la piel, que se pueden convertir en úlceras dolorosas, se pueden sobreinfectar y finalmente esto puede hacer fallecer a nuestros pacientes. Entonces, con las intervenciones tempranas que pueden tener otras especialidades o los médicos generales en nuestros pacientes, podemos cambiar el panorama de la calcificación vascular. Podemos prevenirla. ¿Cómo la prevenimos? Previniendo la hipercalcemia, la acidosis metabólica y las concentraciones de calcio en el líquido de diálisis. Muy importante tener en cuenta si es posible evitar la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en los pacientes que tienen calcificación vascular, porque es uno de los factores de riesgo para la aparición de calcifilaxis. Y en el caso de que los pacientes estén anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, considerar el uso de análogos selectivos de la vitamina D. Para el tratamiento de la calcifilaxis están recomendados el tiosulfato de sodio, que es de uso hospitalario, la paratiroidectomía, los calcimiméticos, la terapia con oxígeno hiperbárico y los bisfosfonatos, dependiendo del estadio renal en el que se encuentra el paciente. Y ya teniendo el horizonte y las metas hacia donde sabemos que tenemos que ir, ¿qué tenemos que diagnosticar y qué vamos a buscar? Y después, ¿cómo los vamos a tratar? Quisiera dejarles una memotecnia que es sobre enfermedad mineral ósea, AMOM. Primero, analizar el laboratorio, siempre saber las metas que tenemos de referencia, saber qué parámetros manejan nuestros pacientes y nuestras tendencias. Segundo, de medicamentos, intervenciones tempranas y adecuadas en el tratamiento de nuestros pacientes. Tener muy claros los objetivos, a dónde vamos a llegar, tener en cuenta que es una enfermedad dinámica, cambiante y nunca olvidar las metas mencionadas desde el inicio. Muchas gracias.